Pensaba que cuando era pequeño yo tenía la costumbre, no sé si algunos de ustedes también, de que cuando llovía y había una lluvia bien fuerte, la tendencia mía era querer salir de la casa y comenzar a saltar, a brincar. En algunos casos me reunía con los compañeros de la cuadra, los amigos de la cuadra, y comenzábamos a brincar. Hoy no lo miro tanto, no sé si es porque ha cambiado un poco la generación, pero mientras más fuerte era la lluvia, mucho mejor era la diversión. Es más, podían haber truenos, relámpagos, centella, y no nos íbamos, no nos escondíamos. Nuestros padres nos llamaban y nos decían: venite, metete, chavalo, que te va a meter, que te va a caer un rayo. Pero para nosotros era diversión. Cuando ya uno crece, ya la lluvia nos aleja, provoca que nos escondamos y esperamos, por supuesto, para no mojarnos, para no enfermarnos, por supuesto. Y yo pienso de que a veces en la vida nos comportamos de una forma similar. Así como cuando ya estamos grandes nos alejamos de la lluvia para no enfermarnos, cuando ya estamos grandes en otras instancias de la vida, lo que hacemos en lugar de enfrentar una tormenta y aprender a disfrutar, por muy ilógico que parezca, nos escondemos casi siempre, no enfrentamos las tormentas. Y yo creo que el Señor en esta noche nos va a enseñar que aún en medio de la tormenta podemos bailar bajo la lluvia. De hecho, ese es el título de este mensaje: Baila bajo la lluvia. No sé si lo hacía usted, pero en algunos momentos yo lo hice. Comenzaba a talalear una canción que tenía en mente y comenzaba a brincar y me la imaginaba y me iba donde estaba un chorro que caía fuerte y ahí en ese chorro comenzábamos a hacer bailes, juegos, saltos, lo que sea. Hay una historia bíblica muy conocida en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, que dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y los discípulos estaban completamente aterrados, por supuesto ya no por la tormenta, sino por lo que acaban de ver. A un hombre que frente a sus ojos estaba calmando la tormenta simplemente con un llamado. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. De este pequeño episodio bíblico saco algunas lecciones de tormentas, pudiéramos llamarle. Y noten, aquí está la primera lección que puedo extraer de este momento tan tenso, lleno de pánico para estos hombres que estaban en esta barca. Y esta es la primera: a Jesús le gusta empujarnos a lo desconocido. Los discípulos estaban en tierra firme, no tenían ningún problema más que los básicos. Y el Señor les dice: ok, muchachos, es tiempo de irnos. Vamos, subamos la barca y pasemos al otro lado. No les dijo qué era lo que iba a acontecer. Él lo sabía, por supuesto, puesto que es Dios y todo lo sabe. Entonces él sabía que en el proceso de la navegación una tormenta se iba a desatar. Y lo está sacando de una zona donde aparentemente las cosas están bien a otra zona donde las cosas no iban a estar muy bien. La incertidumbre no siempre nos gusta, pero de forma interesante es la manera en la que a veces Dios funciona con nosotros. Nos saca de una zona cómoda, insisto, y nos lleva a una zona que no parece tan cómoda, y lo que es todavía más difícil de digerir es que es muy desconocida. ¿Y sabe por qué creo que lo hace? Lo hace para quitarnos el afán de querer tener el control de las cosas, el afán de querer tener el control de nuestra vida. Tenemos la tendencia natural como ser humano a sentirnos seguros cuando tenemos las cosas controladas.
Y es normal en un sentido, en otro sentido es a lo que deberíamos de apuntar, pero nos vamos a dar cuenta que siempre habrán áreas en nuestra vida que no podemos controlar. Y cuando perdemos el control, somos visitados por la angustia, por el pánico, por el miedo, por el terror. Y no nos gusta sentirnos de esa manera. Pero de forma curiosa, Dios a veces, adrede, nos lleva a lo desconocido. Nos dice, hey, ¿sabes qué? Comienza un proyecto, ya deja de trabajar. Y pone una motivación interna de que tenés que comenzar un proyecto, tenés que comenzar una empresa. Y uno dice, sí, pero es que no sé cómo me va a ir. Nos causa inseguridad el no poder tener control de lo que se avecina. Esa es una de las lecciones que aprendo en este episodio. Aquí está la segunda. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. Y esta me gusta, porque asociamos problemas con una vida que no está siendo alineada con Dios. Asociamos crisis y caos con lo maligno, con lo satánico, con el diablo. Y de forma interesante no siempre es así. Evidentemente a veces nos metemos a un caos por malas decisiones. Evidentemente nos metemos a problemas por pecado, por una serie de cosas que no son correctas. Pero no podemos generalizar. No siempre el caos es culpa de malas decisiones. A veces es parte de un propósito divino. Dios permitiendo ciertas cosas que no parecen tan agradables con un propósito puntual y que nos van a dirigir a una meta bien clara y bien importante para nuestra vida. Cuando ustedes siguen leyendo este pasaje, se van a dar cuenta de que en el capítulo 5 saltan al momento cuando terminan de navegar, llegan a tierra firme al otro lado de este lago y comienzan hablan de hecho con un hombre que estaba endemoniado. Y el endemoniado es liberado gracias al poder de Cristo, y este endemoniado o ex endemoniado se convierte en alguien que evangeliza en su región. Es interesante que tuvieron que atravesar una tormenta para poder hacer algo muy bueno, liberar un hombre, por ejemplo, y otras cosas que se lograron. Sucede exactamente lo mismo con nosotros, mis estimados. No siempre nuestros problemas nos están conduciendo por una vereda incorrecta. A veces, sin darnos cuenta, esos problemas son necesarios para formar cosas en nosotros que antes no estaban y que las necesitamos hoy. Número 3, tercera lección. Una señal de confianza es tener paz en medio del caos. Estos discípulos, como cualquiera de nosotros, se asustan ante una adversidad, ante un desafío. Se llenan de miedo. Pero Cristo les hace ver algo muy importante que a nosotros se nos escapa también. Que en medio de tormenta lo más importante es mantener la paz y la confianza de que Él está viajando con nosotros. Y que a pesar de cuán fuerte puedan ser las olas, de cuán fuerte puede ser la lluvia, Él está en mi barca. Amén. Cuarta lección. Una tormenta nos hace cuestionar el valor que tenemos para Dios. Y esto más que una lección es una observación. Una tormenta a veces me hace cuestionar el valor que yo le tengo o que Dios me tiene. ¿Saben por qué? Porque estos hombres en algún punto, en el versículo 40, le llegan a decir, en el 39, perdón, le llegan a decir al Señor, si ustedes van a su Biblia, ellos le gritan cuando lo levantan y le dicen, Señor, Maestro, ¿no te importa lo que nos ahoguemos? Cuestionaron inmediatamente que para Cristo ellos no eran importantes. ¿No le ha pasado que nuestras oraciones parecen a esa exclamación de los discípulos? Señor, ¿acaso no te importa que mi familia se está destruyendo, que el negocio se está viniendo abajo, que las cosas no están saliendo como debería? ¿No te importa? ¿No te importa acaso? Las tormentas nos hacen atrevidamente que cuestionemos las motivaciones del Señor, que cuestionemos si Dios me ama o no me ama. Y a veces, mis estimados,
es necesaria una tormenta alrededor de nosotros. Y aquí está para mí una clave acerca de este tema. Nosotros constantemente queremos huir de los problemas. Sin embargo, el Señor, creo que en algunas ocasiones nos está diciendo esto: no te centres en la tormenta que tenés alrededor, siempre y cuando esa tormenta no entre en tu interior. Porque aquí está el asunto. ¿Sabe cuándo realmente el caos se vuelve angustiante? ¿Sabe cuándo un problema se vuelve temor, pánico y terror? Cuando la circunstancia externa invade mi ser interno. Ya no es necesariamente cuando las cosas por fuera están yendo mal, sino cuando por dentro ya no me puedo controlar los nervios, la sensación de tristeza, ese pensar de angustia, de ansiedad, donde no puedo tener el control de lo que va a venir en mi vida. Eso es mucho más horrible, eso es mucho más angustiante que lo que puede estar pasando afuera. El problema de los discípulos no es que tenían una tormenta alrededor, sino que tenían una tormenta en su interior. Y mis estimados, se los he dicho en algunas otras ocasiones, el caos forma parte de nuestra vida. Lo que pasa es que no suena muy motivador, muy inspirador el asunto, pero el caos a veces es necesario para enseñarnos que hay cosas que no están en orden, por supuesto. A veces es necesario que suena mal, pero a veces es necesario que Dios permita que la salud se afecte para darnos cuenta que no nos estamos cuidando como deberíamos. Y se tienen que encender ciertas alarmas en nosotros para alertarnos de que estamos tomando malas decisiones. Y no solamente en salud, malas decisiones en muchas cosas. A veces las cosas en la familia no están funcionando y explota algo para darnos cuenta que desde hace un buen rato no estamos controlando la ira, no estamos controlando las cosas que decimos, las cosas que hacemos, los hábitos que estamos teniendo día tras día. Y el problema no es tanto que esté ese asunto explotado, sino que no nos enteramos de cuál es el propósito de la explosión. Entonces queremos apagar el fuego externo cuando el mayor fuego está ardiendo aquí en el corazón, en el interior. Y a lo que Dios le interesa es que antes de apagar el fuego externo, que se apague el interno. Por eso es clave que entendamos lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Pedro en la primera carta que escribió en el capítulo 4, versículo 12. Queridos amigos, dijo él, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño le sucediera. Noten que Pedro suena como que fresco, ¿no? Mis estimados, no se sorprendan, ¿oyeron? La vida es de prueba. No se extrañen. ¿Por qué se extrañan? Pedro no suena como fresco. ¿Cómo que no me extrañe? Porque ¿quién quiere vivir circunstancias duras? ¿Cómo querés que no me sorprenda? Si yo estoy entendiendo que Cristo está en mi vida, yo quiero asumir de que mi vida va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, como decimos de forma siempre muy evangélica. Pero me sorprende cuando viene la enfermedad, me sorprende cuando viene una noticia dura que golpea. Y Pedro viene muy campantemente, hey, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Hace eco de las palabras de Cristo cuando Él dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mis estimados, observe esta frase, no es la falta de tormentas lo que nos distingue, sino que Jesús está en mi barca. Mi vida no se va a definir por la ausencia de problemas, sino porque en mi vida tengo al que puede ayudarme a resolverlos. Tengo al que necesito para enfrentarlos. Mi vida está definida por eso. Por eso no puedo tener la falsa expectativa de que no voy a atravesar por circunstancias adversas. No puedo tener, porque cuando yo tengo la expectativa de que la vida no va a ser dura, cuando venga el golpe me va a doler más de lo que debe.
Por eso es clave entenderlo. No es la falta de tormenta lo que me distingue de los demás, sino que Jesús está en mi barca. Pero para ser todavía más condescendiente, un poco más comprensible, la verdad es que la vida a veces sí golpea y golpea muy duro. Y uno puede decir de forma muy ligera, muy fácil, desde esta plataforma, con este micrófono: mis estimados, no se sorprendan de los problemas. Claro, porque a lo mejor no soy yo el que ha recibido la noticia negativa. A lo mejor no soy yo el que tiene un dictamen médico bastante feo, difícil. Y puede que algunos piensen que es sencillo decirlo, pero difícil vivirlo. Y sí es cierto, en muchos sentidos. El expresidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, acostumbraba a tener una placa en el escritorio, y en esa placa había una frase que me llamó la atención. La rescataron en una película que se llamó 13 días, si no mal recuerdo, que trata de la crisis de los misiles en la época de la Guerra Fría. Rusia había puesto unos misiles en Cuba, en la época que gobernaba Kennedy en Estados Unidos. Y en la película observo que rápidamente hay una imagen del escritorio de Kennedy y había una plaquita con una frase como esta que van a notar acá: oh Señor, tu mar es tan grande y mi bote tan pequeño. Luego traté de averiguar si realmente era una frase que tenía Kennedy en su escritorio, y efectivamente así era. Cuando la miré en la película me llamó la atención porque pensé, es cierto, el mar es tan grande. El mar aquí está ilustrando una vida que a veces nos presenta situaciones pero bien difíciles. Y las respuestas no parecen estar al alcance de manera tan fácil. Cuando yo digo que mi bote es pequeño, es esa sensación de impotencia que uno tiene, esa sensación de incapacidad, es sentirse sin talentos, sin salud, sin recursos, sin dinero, sin posibilidades. Es cuando uno está sin opciones. Ante una montaña de dificultades, uno dice: no tengo opción, no tengo fuerzas, no tengo el conocimiento que se necesita para enfrentarse ante esto. Y aquí es cuando salta una expresión como esta: oh Señor, tu mar es tan grande y mi bote tan pequeño. Oh Señor, esta enfermedad es tan difícil y yo creo en ti. Pero como dijo aquel hombre pidiendo un milagro al Señor: ayuda a mi incredulidad. Sí creo que haces milagros, sí creo que a ti es que tengo que ir, pero ayuda a mi incredulidad. Esa mezcla de sí creo, pero me cuesta. Sí creo, pero no veo nada todavía. Y luchar con eso es muy complejo y en un sentido es comprensible. Pero aquí vale recordar un principio: las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestros temores o de nuestra ansiedad o de nuestra angustia. Escuche esto, por favor: las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra angustia o de nuestra ansiedad. El responsable de nuestra angustia o de nuestra ansiedad o de nuestro pánico o de nuestro temor o de sentir que nuestro bote es pequeño es la manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. No es necesariamente la tormenta o el huracán que está alrededor nuestro, sino la forma en la que creemos que vamos a enfrentarlo. A veces la tormenta no está tan grande afuera como sí lo está por dentro. Leí un informe médico que decía algo bastante curioso. Dicen que el cerebro no logra diferenciar lo que vemos de la realidad de lo que imaginamos. Observen esto. Los estudiosos dicen que el cerebro no logra diferenciar de lo que vemos de la realidad de lo que imaginamos en nuestra mente. Ellos dicen que se encienden los mismos neurotransmisores cuando observamos una realidad que cuando la imaginamos. Es decir, que nos podemos engañar porque estamos percibiendo algo
de la manera incorrecta. Y entonces nos imaginamos que lo que estamos viendo es peor de lo que realmente es. Y nos llenamos de una serie de cosas, de pensamientos, de sentimientos, emociones que se conjugan por aquí, que nos hacen perder la paz, la tranquilidad. La pregunta es, ¿cómo yo percibo las tormentas? Porque la forma en la que yo percibo las crisis o las tormentas me va a ayudar a enfrentarlas. De aquí que es importante aprender a vivir por fe y no por vista. Por eso es que dice las Escrituras, no es por vista, sino por fe. Porque la fe me enseña que a pesar de que yo estoy viendo algo que se mira enorme, más grande es mi Señor. A pesar de que hay una enfermedad que supuestamente es incurable y que mi mente la ha maximizado aún mucho más de lo que me la contaron, Dios es el sanador por excelencia. Y ahí es que me doy cuenta que se tiene que aprender a vivir, por lo tanto, por fe y no por vista. Sin embargo, es importante poder reconocer qué detona en mí que yo me deje encauzar con un montón de cosas que tengo a mi alrededor. ¿Qué detona en mí esa angustia que tenían los discípulos, por ejemplo, en la barca? ¿Qué detona en nosotros cuando estamos enfrentando alguna crisis y perdemos paz, perdemos confianza? Es importante aprender a reconocer eso para luego saber qué hacer en medio de la tormenta. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy como los discípulos, en otras palabras? ¿Cómo me doy cuenta que yo me estoy viendo reflejado en esta historia de los discípulos en la barca? Y este es lo primero que tengo que aprender a reconocer en mí. Yo pierdo el control, yo pierdo, la paz y me lleno de ansiedad cuando intento controlar todas las demandas. ¿Qué significa eso? Todos nosotros tenemos demanda de parte de las personas. Todas las personas esperan algo de nosotros, o al menos las personas cercanas. Digo todas generalizando, pero en realidad las personas cercanas con las que nos relacionamos, todos esperan algo. Y lamentablemente, cuando nosotros pretendemos cubrir cada demanda de cada persona, nos vamos a dar cuenta que es imposible, porque jamás vamos a quedar bien con todo el mundo. Siempre con más de alguno vamos a quedar mal. Con más de alguno no vamos a cumplir su expectativa. Y si yo no entiendo eso, me voy a llenar de mucha angustia, de mucho temor, de mucha inseguridad, de mucha frustración, etc. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es quedar bien con todo el mundo. Se lo pongo de una forma más práctica. Este aparatito nos ha complicado la vida y nos ha ayudado muchísimo también. Nos ha ayudado porque nos ha acercado a aquellos que están lejos de nosotros, pero nos ha complicado en otros sentidos porque, le voy a confesar algo, al menos en mi caso yo lucho mucho con el tema de que cada vez que veo una notificación o siento que vibra el teléfono, inmediatamente tener la tentación de sacar el teléfono para poder leer lo que alguien me escribió. Y tal vez voy en el vehículo y veo que suena o se enciende la luz y voy yo siempre llevo una policía de tránsito conmigo, mi esposa. Dobla aquí, cuidado allá, deja el teléfono, baja la velocidad. Llevo mi policía de tránsito ahí. Y honestamente a veces me molesta. Sí, de verdad. Y ella pero luego entiendo algo. Yo necesito aprender a controlar, por ejemplo, en este caso, la ansiedad de querer estar al tanto de cada notificación, de cada cosa. Porque eso, sin darme cuenta, puede activar un comportamiento en otras áreas, en otras cosas. Entonces suena una notificación de Facebook, alguien quiere ser tu amigo. Y a lo mejor no es que no sea importante, pero no es tan relevante en ese momento como para decir confirmar. Se puede dar en otro momento. Ay. ¿Ya vieron? Es Dios hablando. Ya entendí.
nunca vamos a cumplir las demandas de todo el mundo. Número 2, perdemos también la paz y nos llenamos de temores cuando intentamos controlar la opinión de la gente acerca de nosotros. La gente tiene una demanda, pero también tiene una opinión de nosotros. Y en la medida que queremos cumplir, o no cumplir, en la medida que queremos sentirnos aprobados, nos llenamos de mucha ansiedad también, porque queremos quedar bien delante de otros. Y me gustó esta frase que escuché recientemente: si vives para la aprobación de la gente, si vives para la aprobación de la gente, un día vas a morir por su rechazo. Yo no puedo esperar que todo el mundo me quiera, aunque, como dice la Biblia, dentro de lo que está en tus posibilidades, estate bien con todo el mundo. Pero aún puedo echarle gana y aún así de repente caerle mal a alguien. Y eso ya no está en mi capacidad, en mis facultades de cambiarlo, porque es la mente de otra persona, es la percepción de otra persona, y yo no tengo poder de cambiar percepciones ajenas. Por lo tanto, no me puedo angustiar por lo que alguien piensa de mí cuando yo he intentado tal vez de hacer lo correcto, porque no tengo facultades para cambiar a otro, más que no darle razones. Y si no le doy razones y aún así piensa algo de mí, ¿y qué puedo hacer? No podemos hacer mucho. Número 3, tercer detonante: intentar controlar una mentira. Esto es muy común. No hay nada que provoque más angustia, más ansiedad que vivir una doble vida. Es difícil tratar de manejar una vida, por ejemplo, de iglesia, de cristiano, de evangélico, y una vida que no es la de la iglesia, sino es la vida que vivo realmente en la casa, la vida que vivo realmente en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Y a veces parecieran que hay dos Albertos: el Alberto que es pastor y el Alberto que está en la casa. El Alberto que está en una iglesia predicando y el Alberto que está hablando con sus hijos. Y cuando uno no logra conciliar la vida en una sola persona de forma íntegra, la palabra integridad de hecho significa ser alguien de una sola pieza, que no está partido en distintos lugares, que aquí una cosa y allá es la misma cosa. Integridad, vivir la verdad, es tranquilizador, porque no tengo nada que esconder. Puedo dormir tranquilo, puedo dejar mi teléfono sin clave, puedo permitir que mi esposa vea las redes sociales personales, porque no tienen ni siquiera una clave de acceso. Ella puede acceder en el momento que quiera. Puede ver mis conversaciones de WhatsApp. No tengo que luchar con, tengo que borrar hoy esto que navegué. Esta conversación de WhatsApp la tengo que eliminar porque puede parecer esto. Vivir una mentira es muy angustiante, quita la paz. No te deja dormir porque no sabes en qué momento te puede llamar alguien, y si contesta mi esposa, si contesta mi esposo, se va a dar cuenta que fulanito de tal. Es difícil. Dice el apóstol Juan en tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 3 al 4: me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y la practicas. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. El apóstol Juan diciéndole a su amigo, si no mal recuerdo, Gallo, así era, ¿verdad? Al Gallo. Lo que más me alegra es oír que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad. Y se está refiriendo, por supuesto, a la verdad del evangelio, pero estoy tomándolo de forma más global, entendiendo que la verdad del evangelio me hace vivir una vida de integridad delante del Señor, genuina, transparente, auténtica. Y eso, mi estimado, insisto, decirlo es fácil, vivirlo es otra cosa. Porque todos tenemos, todos, incluyendo el que les habla, la tendencia
natural de querer escondernos. Es lo que provoca el pecado en nosotros. De hecho, ¿por qué creen que se escondió Adán y Eva cuando cometieron aquel enorme error de haber tomado de la fruta prohibida? Se esconden del Señor. Cuando uno peca, el pecado en nosotros provoca el deseo de querer escondernos. Eso es lo que provoca el pecado. Entonces no es como que cuestiones de algunos este asunto de aprender a vivir en la verdad. Todos lo necesitamos, porque en un sentido todos tenemos la tendencia a querer esconder ciertas cosas de nosotros. No queremos mostrar nuestras vulnerabilidades. Queremos parecer súper. En el caso de los pastores, nosotros los líderes, los cristianos, queremos tener cierta imagen delante de otros de súper espirituales, de súper ungidos. Pero aprender que también tenemos áreas débiles, vulnerabilidades, que por supuesto no significa que estamos cayendo constantemente, sino que podemos decirle: hey, entiendo las circunstancias que usted está enfrentando porque yo también las enfrento, pero he aprendido que con Cristo todo es posible, que se puede salir adelante. Es aprender a poder ser transparente y mostrarnos tal y realmente como somos. Número 4, intentar controlar todas las opciones. Ustedes saben que esto lo viví de una forma bastante interesante cuando nosotros esperábamos a nuestro primer hijo, Andrés. Hace 9 años nació Andrés, pero Anielka, cuando estaba embarazada, tuvo la tendencia de querer ver todos los documentales de televisión donde hablaban acerca de los distintos tipos de embarazo, los distintos problemas que se pueden desencadenar. Y yo entiendo el deseo de información, en un sentido es muy bueno, porque nos informamos y siempre el conocimiento es poder y es importante estar bien informado. Eso lo dejo claro para que no piense otra cosa con lo que le voy a contar a continuación. Pero llegó un punto en el que sentí de que lo que estaba haciendo la amalgama de información es llenarla de miedo. Y si mi embarazo se hace como el de esa mujer que mira, casi se muere. Y a veces en televisión nos ponen unos casos tan extraños, pero que nos lo hacen ver como que son de todos los días. Y mira esa mujer que se le metió un parásito mientras estaba embarazada y el gusano le hizo esto y aquello y lo otro, y si me pasa a mí también. Estoy exagerando pues, pero lo que estoy diciéndole es que toda esa información, todas las opciones, las variables posibles en el embarazo, las podían estar llenando de temores, de angustia. Pero llegó un punto donde le dije: deja de ver todo eso. No vea eso. Cada embarazo es único, así que viví tu embarazo especial porque es único. No es igual al de ella, al de aquella. Es único, es importante estar informado, conocer, por supuesto, preguntar, etc. Pero no te angusties al querer ver todas las opciones posibles. Y en la vida nos sucede muy parecido. Cuando comenzamos a ver todas las variables que sucederían, si renuncio, ok, puedo comenzar un negocio. Pero si lo comienzo y me va mal, no, mejor no lo comienzo, mejor entonces pido trabajo en otro lado. Pero va y no me dan trabajo en otro lado, yo voy desconfiado. No, le voy a decir entonces a Julanito que me consiga el trabajo aquel que me había dicho. No, pero si ahora me dice que ya no está disponible ese trabajo, no, entonces sí, mejor comienzo el negocio. No, pero no tengo tantos reales. Y comienzo a ver tantas opciones. ¿Y saben qué es lo que sucede? Después de todo no me muevo de ningún lado. Y me estoy llenando de ansiedades. Porque estoy viendo que todo lo que está como opción me puede ir mal. Y si me va mal, mejor no lo hago. Pero estoy mal también donde estoy. Entonces, ¿qué hago? Haga lo que haga, ya me llené de miedo. Porque si hago esto, ya voy con el miedo de que me puede ir mal. Y si me quedo, estoy pensando de que debía haber tomado aquello. O aquello, o aquello, o aquello. Y otra vez, no es la forma de vivir. Proverbios 21, versículo 1 dice: el corazón del rey se bifurca como los ríos. Hay momentos que parece así que tenemos tantas vías que tomar, pero en manos del Señor
sigue los planes divinos. Esa es una promesa bastante hermosa. El corazón del rey se bifurca como los ríos, pero en manos del Señor sigue los planes divinos. Y número 5, el último detonante, intentar controlar el futuro. Jesucristo dijo en Mateo 6, versículo 34, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Para los que tienen niños pequeños recordarán aquella famosa frase de la película Kung Fu Panda del maestro Owi. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero hoy es un regalo. Por eso lo llaman presente. La escuché la primera vez en esa película y me gustó mucho. Parece una paráfrasis de aquello que Cristo había dicho. No te preocupes tanto por lo que vendrá mañana. ¿No le parece suficiente esclavo lo que ya uno tiene hoy? Mañana ni siquiera sabemos si vendrá, es incierto. El ayer es historia. Por eso disfrute su presente, que es, como decía este dibujo animado, es un regalo. Aprendamos a disfrutar el presente que el Señor nos ha dado. Y para concluir, yo quiero creer esto, mis hermanos, porque creo que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dios no pide que cambie las cosas a mi alrededor, sino que cambie las cosas en mi interior. Él puede cambiar las cosas alrededor. Él se puede levantar de un buen tiempo de dormir y simplemente hablarle a la tormenta: silencio, cállense, ¿qué les pasa? Pero lo que a Él le interesa no es que cambiemos tanto nuestra circunstancia externa como sí la tormenta interna que podamos estar viviendo. La cuestión es cómo se hace. Y con esto cierro. ¿Cómo se hace? Es el consejo final. Y se lo reparto en 2. Número 1, necesitamos respirar la palabra del Señor. Porque no se trata de dejar de pensar en los problemas. Y dejando de pensar en los problemas voy a comenzar a tener paz. No. Es más, si yo le digo, ¿sabe qué? Deje de pensar en el diagnóstico que le dio el doctor. Más va a pensar en eso. Entonces no se trata de dejar de pensar en algo, sino de llenar nuestra mente de nuevos pensamientos. Es respirar lo que la palabra del Señor nos da. Es decir, ¿recuerdan aquel Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará, pero lo respiro. Recuerden que la palabra fue hecha a través de un aliento, inspirada por el Espíritu Santo. Como decía alguien, la Biblia no es tinta sobre papel. La Biblia es inspiración, es aliento de vida. Por lo tanto, cuando llego a ella, me llego a oxigenar la vida. Porque los problemas hacen que nos sintamos como que nos estamos ahogando, como que estamos debajo de las aguas y sentir que no hay aire para respirar. Pero viene la Biblia y nos da oxígeno. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y más adelante dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Tu vara y tu cayado, dice en otro verso de ese mismo capítulo, que dice, me infundirán aliento. Necesitamos respirar la palabra, que la palabra se vuelva vida. Memorícela, léala, medite en ella día y noche, que esta palabra esté en el corazón. Y número 2, seamos agradecidos, porque el agradecimiento y el temor no pueden convivir en el mismo lugar juntos.
En la mente no puede convivir angustia, ansiedad, temor y agradecimiento a la vez. No pueden. Son incompatibles. O hay uno o hay lo otro. Por eso necesitamos aprender a ser agradecidos. Mis hermanos, algunos confundimos los dramas de la vida. Cuando me refiero a los dramas, me refiero a las tormentas fuertes, a las crisis, con circunstancias que se deben resolver. ¿Sabe qué es un drama en la vida? Un drama en la vida es que diagnostiquen a su mamá, a su esposa o a su esposo con cáncer. Es un drama, es un golpe duro. Duele. Un drama es que me toque enterrar a un familiar. Una circunstancia a resolver, ¿sabe qué es? Que tenga conflictos con un amigo, con un líder de la iglesia, con un compañero del trabajo. Esa no es una tormenta, esa es una circunstancia a resolver. La Biblia nos dice cómo se resuelven esas cosas. Las tormentas no siempre sabemos cómo se resuelven. Que me cortó la novia, el novio, que me dijo que no, la muchacha, el muchacho. Te va a doler, sí, pero se resuelve. Tenemos que aprender a diferenciar qué es una tormenta de cosas que se pueden resolver. Cuando lo logramos hacer, nos podemos llenar de paz. Por eso, mi estimado, van a venir tormentas en la vida sí o sí. Pero cuando estas lleguen, baile bajo la lluvia. Y confíe que aun cuando el agua esté fuerte, hay alguien que en algún momento, que en cualquier momento puede decir: cállense. Y luego: no temas, hijo. Sigue bailando bajo la lluvia. No temas. Yo estoy contigo, lo prometí. Estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi estimado.